Van der Esken es sin duda el fotógrafo holandés más importante de todo el siglo XX y uno de los más influyentes de su generación. Al igual que había ocurrido en la fotografía norteamericana con Robert Frank y con William Klein, su obra surge de un desafío de las normas establecidas, de una rebeldía en la que él intenta, como pasó con los otros fotógrafos, presentar una voz propia que lo aleja por una parte de la fotografía documental, que era mucho más fría y distante en aquellos años, como de las revistas ilustradas que daban una imagen un tanto estandarizada y edulcorada de la realidad. El tema central de toda su obra es la gente, especialmente aquellos grupos con los que él se sentía claramente identificado, como son los jóvenes, por su rebeldía, por el inconformismo de estos grupos, y lo está fotografiando a lo largo prácticamente de 4 décadas, desde que empieza en los años 50 a fotografiar, y en aquellos lugares donde, digamos, repite el mismo esquema fotografiando, que son las ciudades como París, donde se inicia, luego Ámsterdam, o en Tokio, donde realiza algunos de sus trabajos últimos más importantes. De manera que, independientemente del tema que subyace en cada una de las fotografías, lo que vamos a encontrar en toda su obra es un autorretrato. La obra de Van der Esken no es muy conocida en España, siendo uno de los grandes fotógrafos del siglo XX y sin duda uno de los más importantes de Europa. Hubo una exposición en España hace ya casi 20 años, pero centrada solo en la fotografía. Por contra, esta exposición es la retrospectiva más grande que se ha hecho nunca de su obra, y la diferencia respecto a otros proyectos está en que se presenta de manera conjunta, aunque el eje central es la fotografía, la otra disciplina en la que él trabajó, como el cine, el vídeo, la proyección de diapositivas, las maquetas de libros, es decir, una exposición que nos permite conocer de una manera muy profunda la complejidad de la obra de Van der Esken. Pues a diferencia de lo que viene sucediendo en la fotografía documental de la época, estamos a principios de los años 50, en el caso de Van der Esken va a haber una relación muy directa, muy íntima, personal con los temas que retrata. De hecho, esa implicación le lleva a incluso participar como un protagonista más de algunos de los proyectos en el que participa, como es esta historia de amor que rueda en París, en el que él, en la ficción, es uno de los personajes. Pero luego también en algunos proyectos documentales, fílmicos, incluso mucho más autobiográficos, como cuando graba el nacimiento de su hijo, o el último proyecto que se puede ver en la exposición, que es la película en la que él se graba a sí mismo en los últimos meses de su vida, desde que es diagnosticado de un cáncer incurable hasta casi unos días antes de fallecer. Una de las características fundamentales de la obra de Van der Esken es la puesta en escena de sus fotografías. Aunque a primera vista esta imagen puede parecer que es una fotografía robada, sin embargo él preparaba de una manera muy meticulosa todas las escenas, incluso hacía un storyboard como en las películas, en las que indicaba a cada uno de los personajes cómo tenía que posar y cómo tenía que actuar. Como vemos, él no utiliza en estas fotografías nocturnas ninguna iluminación artificial, con lo cual le da un ambiente de verosimilitud a la fotografía que no es real, pero que ayuda a crear una imagen muy potente, muy dura, a veces muy directa, que en la época fue muy criticada porque rompía todos los cánones de la fotografía de la época, pero que sin embargo eso hizo que su obra fuera tan influyente en la siguiente generación de fotógrafos.